Radio Lifra. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Lifra, un espacio para que usted se informe de diversos temas en nuestras diferentes secciones. No se despegue, que ya iniciamos. Hey, hello, bonjour, guten Tag. Welcome, 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 welcome. Buenos días, buenos días. Hola a todos y bienvenidos a Radio Lifra. Espero que se encuentren muy bien. En la primera emisión del segmento Idiomas para Todos traemos la historia, datos curiosos, etimología y otros temas de interés relacionados a los idiomas. Y qué mejor manera de empezar con esta primera emisión que desmenuzando el idioma que mejor conocemos, el español. El español, hablado y originado en España y usado en la mayoría de Latinoamérica, a excepción de Brasil y otras regiones colonizadas por Portugal. Esta lengua pertenece a la familia de las lenguas romances, es decir, proviene del latín hablado. Tras la caída del Imperio Romano, el latín búlgaro hablado de la Hispania romana se fue transformando y divergiendo de las otras variantes del latín, que se hablaban en otras provincias del antiguo imperio. Las transformaciones dieron lugar, tras una lenta evolución, a las distintas lenguas romances que existen hoy en día. Los idiomas más famosos de entre las lenguas romances corresponden a español, francés, italiano, portugués, rumano y catalán, los cuales tienen una muy similar regla sintáctica, etimología y conjugaciones. Es la segunda lengua del mundo por el número de hablantes nativos, 475 millones aproximadamente, tras el chino mandarín, y la cuarta lengua en hablantes tras el inglés, chino mandarín e hindi. Y además se estima que alrededor del mundo hay 24 millones de estudiantes del idioma español. Puede ser considerado el tercer idioma en comunicación internacional, tras el inglés y el francés. Es uno de los 6 idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Es también idioma oficial en varias de las principales organizaciones internacionales: la Unión Europea, la Unión Africana, la Organización de Estados Americanos y la Organización de Estados Iberoamericanos. El español como idioma en expansión. Para el año 2000, la previsión era que solo en Estados Unidos el número de hispanohablantes alcanzara los 35 millones. En 2001, los hispanoparlantes eran aproximadamente 400 millones de personas. El Instituto Cervantes, organismo para la difusión del español, informó que entre 1986 y 1990 se registró un aumento del 70% en la cantidad de estudiantes de español en Estados Unidos y el 80% en Japón. El idioma español es quizás la tercera lengua extranjera más estudiada en Japón. Actualmente, el portugués es el primer idioma extranjero más estudiado, debido a la gran comunidad japonesa brasileña, con un total de 400.000 hablantes. Como tal, la lengua portuguesa es actualmente parte del currículo escolar en Japón. Otros países que destacan por su elevado incremento de estudiantes son Brasil, Marruecos, Suecia, Noruega, Polonia, Costa de Marfil, Senegal, Camerún y Gabón. Educación informal. Los datos de las personas que estudian español solo abarcan en los centros que son certificados por el Instituto Cervantes. Sin embargo, debido a las nuevas tecnologías, la forma de estudio ha cambiado en todos los ámbitos. Las aplicaciones en los teléfonos inteligentes es un claro ejemplo de ello. En la plataforma web Duolingo, el español es el segundo idioma más estudiado en el mundo, con más de 36 millones de estudiantes, según su informe de 2020. Duolingo reportó que el español había crecido en popularidad, desplazando al francés como el segundo idioma más estudiado del mundo, creciendo hasta ser el idioma más popular en 34 países y el segundo más popular en 70 países. Variedad geográfica. Las variedades geográficas del español, llamadas dialectos o geolectos, difieren entre sí por multitud de razones. Entre las de tipo fonético, destaca la distinción o no de los fonemas correspondientes a las grafías C, Z y S. Ausencia o presencia de ceseo. La distinción o no de los fonemas correspondientes a las grafías Y, E.
y ausencia o presencia del yeísmo, la aspiración o no de la S o Z ante una consonante y la adopción o no de nuevas consonantes, tales como la sh. Estas diferencias no suelen ocasionar problemas de inteligibilidad entre sus hablantes. Las diversas variantes también difieren en usos gramaticales, como el voceo o el empleo o no del pronombre informal de la segunda persona del plural, vosotros. En aspectos de vocabulario, se dan notables diferencias especialmente en determinados ámbitos semánticos, como la nomenclatura de las frutas y verduras, vestimentas, artículos de uso cotidiano, así como en las expresiones coloquiales o insultantes. Fonología española. El español moderno tiene una fonología notoriamente diferente de la del latín. En español estándar moderno se ha perdido la posición de cantidad en vocales y consonantes y el acento no está prosódicamente determinado, sino que es fonológicamente distintivo. En español moderno, los sonidos sordos sin vibración en las cuerdas vocales son siempre obstruyentes, fricativas, africadas u oclusivas, mientras que los sonidos sonoros son frecuentemente continuos, aproximantes, sonorantes o vocales. Los únicos sonidos obstruyentes que son sonoros sin que se deba a la asimilación son las oclusivas, b, d, g, en posición inicial absoluta o transnasal. El español medieval poseía africadas y fricativas sonoras, aún presentes en otras lenguas romances, pero ensordecidas sistemáticamente en español estándar moderno. En el paso del latín al español se aprecian algunos cambios distintivos, como por ejemplo la presencia de lenición, latín vita, español vida, latín lupus, español lobo, la diptongación en los casos fonéticamente breves de la E y la O, latín terra, español tierra, latín novum, español nuevo, la palatalización, latín annum, español año. Algunas de estas características están también presentes en otras lenguas romances. El fonema más frecuente del español es E, por lo que también la letra E es la letra más repetida en un texto largo en español. El fonema consonántico más frecuente en todas las variedades es S o S, aunque como letra consonante la R es un poco más frecuente que la S. Esto se debe a que el fonema R, cuando no va al principio o al final de la palabra, se escribe doble, con lo cual la frecuencia de esa letra supera la del fonema. La frecuencia de R se ve todavía más incrementada porque cuando se encuentra en el interior de una palabra, representa el fonema R, vibrante simple. Alfabeto. El alfabeto usado por el idioma español es el alfabeto latino, del que se emplean 27 letras, incluida la ñ. En español moderno, la H no corresponde con ningún fonema, aunque en castellano antiguo y algunos dialectos regionales modernos sigue representando otro fonema. Todas las variedades de español cuentan con al menos 22 fonemas, 17 consonánticos y 5 vocálicos, teniendo algunas variantes hasta 24 fonemas, 2 fonemas que aparecen en español ibérico central y septentrional. Además, no hay correspondencia exacta entre el resto de letras y fonemas. Por ejemplo, la C y la K ante la A, O, U. Asimismo, se emplean también 5 dígrafos para representar otros tantos fonemas, como la ch, y, r, g, considerados estos dos últimos como variantes posicionales de los fonemas g y k. Los dígrafos che y y fueron considerados como letras independientes del español desde 1754 hasta 2010, por lo que ambos gráficos estuvieron listados aparte en los diccionarios de
1803 a 1994, debido a que mantienen una pronunciación propia que es distinta a la de las letras individuales que las componen, C y L. Asimismo, la mayoría de hablantes de español hablan variedades que presentan yeísmo, bajo la cual la pronunciación de la Y es idéntica a la de la Y, cuando esta última se pronuncia como consonante, aunque su sonido es tradicionalmente considerado como un fonema lateral palatal. Gramática. El español es una lengua flexiva de tipo fusional, es decir, en las oraciones se usa preferentemente la flexión para indicar las relaciones entre sus elementos. Sin embargo, a pesar de su carácter de lengua flexiva, también recurre al uso de preposiciones, palabras abstractas que sirven de nexo y son invariables, por la forma en que se marcan los argumentos de los verbos transitivos e intransitivos. Se agrupa dentro de las lenguas nominativo-acusivas. Morfología. Las palabras del español se forman mediante lexemas o raíces a los que se agregan morfemas gramaticales o gramemas, como el género masculino o femenino y el número singular o plural para los sustantivos y adjetivos, y el modo, tiempo, voz, aspecto y persona, y número para un verbo, más todo tipo de afijos que sirven para formar palabras derivadas o bien para marcar la afectividad. Como ocurre con la especialmente abundante y característica derivación de sufijos diminutivos, muchos de ellos de uso más bien local, la sufijación se emplea tanto para la flexión como para la derivación, mientras la prefijación siempre es derivativa, nunca flexiva. La flexión también puede realizarse suprasegmentalmente, mediante la posición del acento. Sintaxis. La sintaxis es el ámbito de las oraciones y sus constituyentes sintácticos, y se ocupa de estudiar la manera en la que los elementos discretos del lenguaje se combinan entre sí, así como las restricciones de orden sintáctico, coocurrencia y concordancia existentes entre ellos. El orden básico más común con verbos que no sean inergativos y con sujeto y objeto definidos es SVO. Aunque pragmáticamente el orden de esos elementos es bastante libre, las restricciones de orden afectan casi exclusivamente a los clíticos y los elementos de polaridad negativa, y a los elementos relacionados con características funcionales. Las oraciones compuestas del español incluyen restricciones complejas de la consecutio temporum y restricciones por la distinción entre un modo indicativo y un modo subjuntivo. Frecuentemente, las reglas de elección del modo de la oración subordinada no resultan sencillas. De hecho, ese es uno de los aspectos más difíciles para los estudiantes de español como segunda lengua. Además, el español, como la mayoría de lenguas indoeuropeas, y a diferencia de lenguas como el mandarín o el japonés, usa extensivamente diversos tipos de concordancia de número, género y polaridad. Esas relaciones de concordancia con frecuencia se dan entre diferentes sintagamas. Tipológicamente, el español es una lengua de núcleo inicial y pocas restricciones de orden en cuanto a los argumentos verbales o adjuntos sintácticos. Además, el español es una lengua que se usa preferentemente el marcaje de complemento. Léxico. El léxico del español está constituido por alrededor de un 70% palabras derivadas del latín, un 10% derivadas del griego, un 8% del árabe, un 3% del gótico y un 9% de vocablos derivados de distintos idiomas. De las lenguas prerromanas de la península ibero-euskera, celta o tartesio, existen bastantes topónimos. Algunas palabras como barro, perro, cama, gordo, nava, y algún antropónimo aislado como indalecio. El asentamiento de pueblos germánicos como los visigodos, los vándalos o los suevos insertó bastantes nombres de pila: Enrique, Gonzalo o Rodrigo, y sus respectivos apellidos: Enríquez, González, Rodríguez. El sufijo engo en palabras como realengo y vocabulario referente a la guerra como yelmo y espía.
Además, la ya mencionada época musulmana dio paso a la adopción de numerosos arabismos. En morfología, cabe apuntar que viene del árabe el sufijo "i", de gentilismos tales como ceutí o israelí. En el siglo XVI se introdujeron numerosos italianismos referentes a las artes, pero también gran número de palabras indígenas o americanismos referentes a plantas, costumbres, fenómenos naturales propios de esas tierras, como batata, papa, yuca, cacique, hamaca, huracán, cacao, chocolate. Procedentes del náhuatl, las lenguas mayenses, las lenguas araucas, primordialmente el taíno, y lengua gongorina y culterana. En el siglo XVIII, galicismos o palabras tomadas del francés referentes sobre todo a la moda, cocina y burocracia, como puré, tisú, menú, peluquín, maniquí, restaurante, buró, carné, gala, bricolaje, entre otras. En el siglo XIX se incorporaron nuevos préstamos, sobre todo el inglés y el alemán, aunque también el italiano en ámbitos referentes a la música, en particular la ópera, batuta, soprano, piano, radio, y a la cocina. En el siglo XX se acentuó muchísimo la presión del inglés en los campos de la tecnología, informática, ciencia y deporte, set, penalty, fútbol, email, internet, software. Todos estos son conocidos como préstamos lingüísticos. Sin embargo, la Real Academia Española ha hecho durante estos últimos años grandes esfuerzos para evitar el uso de esos vocablos, proponiendo alternativas más acordes con la ortografía tradicional del español. Entre otros, muchos ejemplos están Zoom con U en lugar de Zoom con doble O, correo electrónico en lugar de email, etc. Aunque la mayoría de estas iniciativas han ido calando en la sociedad, ciertas propuestas no han tenido demasiada acogida, a pesar de ser recomendadas por la RAE. Por lo general, América es más susceptible a préstamos de inglés o anglicismos. Mouse en América, en España ratón, debido en buena medida al contacto más cercano con Estados Unidos. Por su lado, España, lo más a los galicismos o palabras tomadas de la vecina Francia, como el galicismo ordenador en el español de la península ibérica, en contraste con el anglicismo computadora o computador del español americano. Respecto a las lenguas eslavas, la mayoría de los préstamos provienen del idioma ruso. No obstante, también hay palabras en español que provienen del checo y del eslovaco. La mayoría de préstamos del checo se asimilaron al español a partir de otras lenguas, como el francés y el inglés, con origen checo como pistola o robot. No obstante, la mayor parte de palabras provenientes del checo son sustantivos epónimos. Sistema de escritura. El español se escribe mediante una variante del alfabeto latino con la letra tradicional ñ. Además, a diferencia de otros idiomas en el resto del mundo, el español es el único idioma en el mundo que emplea signos gráficos de interrogación y exclamación de apertura que no poseen en otras lenguas, los cuales se oponen al inicio de la pregunta o exclamación y al final de la pregunta o exclamación sus respectivas contrapartes de cierre. De esta manera, se puede diferenciar al español de otros idiomas en diferencia de la creación de preguntas o exclamaciones. Estos signos especiales facilitan la lectura de preguntas y exclamaciones largas que oralmente solo se expresan por variaciones de entonación. En otros idiomas, los signos de apertura no son necesarios debido a que su sintaxis oral no causa ambigüedad de ser leída, ya que existen inversión de sujeto, auxiliares especiales, locuciones, etc. Por ejemplo, en inglés, "Is he coming tomorrow?", en francés, "Vient il demain?", en alemán, "Kommt er morgen?", pero en español, "Viene mañana", que igual es a su respectiva afirmación, que "viene mañana". Las vocales constituyen siempre el centro o núcleo de la sílaba, aunque la I y la U pueden funcionar como semiconsonantes antes de otro núcleo vocálico y como semivocales después. Un núcleo vocálico de sílaba puede sonar más fuerte y alto que los restantes núcleos silábicos de la palabra si lleva el llamado acento de intensidad, que se escribe según unas normas ortográficas con el signo denominado acento ortográfico o tilde para marcar el golpe de voz, cuando este no sigue el patrón habitual, o para distinguir palabras que se escriben igual. Véase como acento diacrítico.
Además, la letra U puede llevar diéresis, para indicar que es pronunciada en los grupos we y wi. En la poesía, las vocales I y U pueden llevar también diéresis, para romper un diptongo y ajustar convenientemente la métrica de un verso determinado. Por ejemplo, ruido tiene 2 sílabas, pero ruido con diéresis en la I tiene 3. El español es una lengua que posee una marcada tendencia antihiática, por lo cual puede reducirse en el habla relajada los hiatos a diptongos, e incluso reducirse estos hasta una sola vocal. Por ejemplo, indoeuropeo pasa a indoeuropeo y héroe pasa a héroe. Polémica en torno a español o castellano. La polémica en torno a los términos español y castellano estriba en si resulta más apropiado denominar a la lengua hablada en Hispanoamérica, en España y en otras zonas hispanohablantes con uno u otro término, o bien si ambas son formas perfectamente sinónimas y aceptables. Como muchas de las controversias relacionadas con la denominación de una lengua identificable con un determinado territorio, español con España y castellano con Castilla, el antiguo reino de donde surge el idioma y se empieza a enseñar en América, o que lleva aparejada una ideología o un pasado histórico que provoca rechazo, o que implica una lucha en favor de una denominación única para facilitar su identificación internacional, y la localización de las producciones de dicha lengua, por ejemplo, en redes informáticas. La controversia es extralingüística. Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, no es posible justificar preferencias por una denominación u otra. Y eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido un poco sobre el idioma español, porque personalmente siento que hay que conocer lo que hablamos. Espero que nos sintonicen en la próxima emisión. Soy José Fernández, muchas gracias y hasta pronto. Radio Lifra.